Mi nombre es Alan Urizar y he estado vendiendo en Amazon desde el 2016, así que si quieres aprender a vender en Amazon, estás en el lugar correcto. En este canal vas a encontrar tutoriales, estrategias y los mejores consejos para empezar a escalar tu negocio de Amazon, así que asegúrate de inscribirte a este canal y dale click a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un video nuevo. Bienvenido a Éxito con FBA. Primero, muchas personas que quieren vender en Amazon viven fuera de Estados Unidos y las preguntas más comunes que nosotros recibimos es ¿dónde registro mi empresa? Muchos quieren saber exactamente si no están en Estados Unidos, cómo registran su empresa, dónde la registran, si en su país local o en dónde, ¿verdad? El proceso de registración, los bancos, cómo reciben sus pagos. Y una pregunta muy importante que muchas personas hacen es ¿cómo le hago para pagar impuestos? ¿Tengo que pagar impuestos? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, vamos a hablar de eso y de algunos detalles más importantes para que tú, que estás empezando, puedas exactamente saber qué es lo que necesitas para poder crear tu empresa. Entonces, la primera pregunta es, ¿Amazon me dejará vender en Amazon.com? Esa es una pregunta que nos hacen muy frecuente. Y la respuesta es sí. Si tú quieres vender en Amazon, lo único que tienes que hacer es revisar los países que están aprobados para vender en Amazon y que te puedas registrar. Ahora, si tu país no está en la lista de países registrados o aprobados para vender, no te preocupes, hay formas de cómo puedas abrir tu cuenta, pero una de las formas más fáciles es que tu país esté aprobado para poder vender. La otra cosa que tienes que hacer es asegurarte de revisar que tu país o que la región donde tú estás y tu moneda, la moneda de tu país, estén aprobadas o que Amazon eh, apruebe hacer pagos en tu moneda. Una de las razones por las cuales yo recomiendo hacer eso es para ver si tú puedes recibir los pagos de Amazon directamente a tu banco y en tu moneda. Por ejemplo, si tú vives en México y quieres vender en Amazon.com y quieres que Amazon te pague en pesos mexicanos, tienes que asegurarte que Amazon soporte ese tipo de moneda para poder hacerte los pagos. Pero más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Lo importante es de que tú sepas primero que tienes que revisar si el país está aprobado y segundo, si tu región o tu moneda está aprobada para recibir pagos. Entonces, te voy a mostrar otra página en mi computadora y si tú buscas en Google en inglés Countries Accepted for Resale Registration, vas a encontrar esta página donde Amazon te dice cuáles son los países que están aceptados para poder vender y que te puedas registrar como un vendedor. Aquí, por ejemplo, si tú estás en Perú, o estás en Paraguay o en Panamá o en Honduras, vas a poder ver que si tu país está eh, aprobado para poder vender. Y pues aquí hay una lista grande de países donde tú puedes ver qué país, dependiendo de donde tú vivas, si el país está aprobado para vender. Luego, si te vas a Google y haces otra búsqueda y le pones countries o regiones en currency supported by Amazon for disbursement, esto lo que hace es de que te da esta página donde te dice, por ejemplo, los países donde Amazon te puede pagar en tu moneda local. Por ejemplo, si tú estás en Argentina, te puede pagar creo que son soles, ¿verdad? Si estás en Brasil, o si estás en Colombia, o si estás en México. eh, Aquí está México, entonces Amazon te puede pagar directamente en tu moneda local. Y vamos a hablar un poquito más adelante cómo se hace ese proceso y si ese es el proceso más recomendado para ti. Entonces, eso es lo que necesitas hacer. El paso número 1, asegurarte que tu país esté aprobado para poder registrarte directamente desde tu país. Ahora, la otra pregunta que nos hacen es, ¿dónde debería de registrar mi cuenta?
Y una de las cosas que tenemos que asegurarnos, como te decía anteriormente, es si tu país ya está en la lista de países que están registrados o que están aprobados, tú puedes empezar tu cuenta, crear tu cuenta y registrarte en tu país y con una empresa en tu país. Por ejemplo, si tú vives en Colombia y Colombia es uno de los países que está aprobado para poder vender en Amazon.com, entonces tú puedes abrir tu cuenta y tu dirección, tu empresa, toda la información de tu negocio la puedes poner de tu empresa que esté en Colombia. Igual si tú estás en Perú o estás en algún país que esté aprobado, tú simplemente abres tu cuenta y cuando te pregunten dónde vives, pones tu país, el país donde vives, tu información. Ellos te van a pedir identificación o pasaporte para poder verificar tu cuenta y simplemente tú vas a seguir el proceso y cuando te pidan el nombre de tu empresa, tú si tienes una empresa en Colombia o puedes crear una empresa en Colombia y puedes dar esa información. Ahora, si tu país no está en la lista, esta opción no la vas a poder hacer. La mejor opción para una persona que no está, que vive en un país que no está registrado es crear una cuenta en Estados Unidos, crear una corporación en Estados Unidos y utilizar esa información para crear tu cuenta de Amazon. El proceso es un poquito más largo porque necesitas hacer ciertas cosas adicionales, pero muchas personas que viven, por ejemplo, en países donde no están registrados o no está aprobado el país, como por ejemplo Guatemala, muchas personas ya sea que se asocian con una persona que vive en Estados Unidos o que abren su compañía desde Guatemala en Estados Unidos o viajan para Estados Unidos a hacer todo el trámite. Y una vez que tienen una corporación en Estados Unidos y tienen toda su información, su cuenta de banco, entonces abren la cuenta y después operan su negocio desde, por ejemplo, Guatemala, sin ningún problema porque abrieron todo su negocio utilizando información de Estados Unidos. Esas son las dos formas que tú puedes crear una cuenta y de nuevo, si tú no vives en un país que no está aprobado, no te preocupes, puedes abrir tu cuenta, solo tienes que hacer el proceso, es un poquito más largo, pero sin problema, es algo que se puede hacer sin problema. La siguiente pregunta que muchas personas hacen es ¿cómo recibo mis pagos? Y de nuevo, te mostré anteriormente que Amazon tiene una lista de países y regiones donde tú puedes recibir tu pago en tu moneda local, pero si tu país está en esta lista de regiones y monedas, tú puedes usar una cuenta de tu banco local en tu país, no importa si está en dólares o si está en tu moneda local. Ahora, la única cosa aquí que tiene Amazon es de que cuando te paga en una cuenta de tu banco local, ya sea en tu país, te va a cobrar aproximadamente un 3% por hacer ese cambio o por hacer esa transacción. Y eso es por algo que le llaman el cambio de dólares a tu moneda local o el exchange rate que Amazon va a cobrar. Ahora, tienes que tener en mente que si tu banco es local, incluso si tu cuenta es en dólares, aunque tu cuenta sea en dólares y tu banco es local en tu país, Amazon igual te va a cobrar ese 3%. ¿Por qué? Porque Amazon considera que si el banco es en el país, está en el país de Colombia, por ejemplo, o en el país de México, y, y la cuenta es ya sea en dólares o en tu moneda local, la cuenta está en otro país, entonces igual cobra ese 3%. A muchas personas no les gusta hacer, bueno, pagar esta transacción, ¿verdad? Este fee. Entonces tienes que considerar eso, que Amazon te lo va a cobrar, ya sea que te pague en pesos si estás en México o te pague en dólares a esa cuenta, porque te va a cobrar ese 3% aproximadamente del exchange rate. La otra cosa que tienes que tomar en cuenta es de que este 3% es en tus ventas totales. Entonces, si tú vendiste $10,000, tuviste $10,000 en ventas, ese 3% es en el total de ventas, no es en tu ganancia ni nada. Entonces, esa cantidad puede ser considerable dependiendo de cuánto vendas tú al mes. Y la otra cosa es que tienes que recordarte de que aunque, por ejemplo, si tú tienes una cuenta en dólares
y Amazon te paga ahí a esa cuenta en dólares, Amazon te va a cobrar ese 3%. Y después, si tú quieres eh, cambiar ese dinero en dólares a tu cuenta, a tu moneda local, regularmente los bancos te van a cobrar un 1.5 hasta el 2% por hacer ese cambio de transferencia. Entonces, al final tú puedes terminar pagando o invirtiendo hasta el 5% en fees, en comisiones por esos cambios. Y regularmente este tipo o esta opción yo no la recomiendo porque muchas veces un 4,5, 5% puede ser un porcentaje muy grande en tus márgenes de ganancia. Entonces, la solución que yo he encontrado es la opción número 2 que te voy a recomendar, que tengo dos empresas que te puedo recomendar. Número 1, la empresa se llama TransferWise y ellos tienen una cuenta que se llama Borderless Account, donde básicamente tú abres una cuenta en línea. La cuenta te da información o te da datos de la cuenta en Estados Unidos, o sea, de que tú puedes darle a Amazon información de tu cuenta en Estados Unidos. Entonces, este tipo de cuentas te permite generar o crear una cuenta que tenga base en Estados Unidos. Entonces, te voy a enseñar acá en la computadora. Aquí está la compañía de TransferWise. Ellos, como te decía, tienen una cuenta que se llama, te voy a decir acá, se llama Borderless Account, donde tú puedes recibir dinero de 30 diferentes países. Si tú utilizas esta cuenta o abres una cuenta con ellos, ellos te van a dar un número de cuenta local en Estados Unidos. Entonces tú le das esa información a Amazon y Amazon cada vez que te deposita no te cobra ningún fee. Y tú el dinero que tengas en tu cuenta, en tu balance, lo puedes utilizar para cualquier cosa. También ellos te dan una tarjeta de crédito, Visa o Mastercard, que tú puedes utilizar para hacer pagos, para comprar producto, para pagarle a tus empleados, para pagar software, para pagar lo que tú necesites, incluso para sacar dinero en un cajero automático. Y eso te permite manejar tu negocio sin tener que hacer pagos de ningún fee adicional por utilizar tu dinero. Esa es la primera cuenta. La segunda cuenta que te recomiendo se llama Pioneer, que es básicamente la misma idea, solo que es una compañía diferente. Y esa es una compañía que se enfoca también especialmente en los negocios de Amazon. Entonces, con ellos tú puedes crear una cuenta. Ellos tienen servicios para online sellers, para vendedores en línea, y básicamente hacen lo mismo. Trabajan con personas que venden en Amazon y en diferentes mercados, y básicamente tú creas tu cuenta, te dan una tarjeta de débito con logo de Visa o Mastercard, tú la puedes utilizar y Amazon te paga directamente a esta cuenta. Entonces, estas son las dos cuentas o los dos diferentes tipos de servicios que tú puedes utilizar, que te simplifican cómo manejar tu negocio. Te dan información de cuentas de bancos en Estados Unidos que tú puedes presentar a Amazon y hacer tus transferencias y manejar tu negocio. Esto es lo más fácil que tú puedes hacer. La opción número 1 está disponible, pero es un poquito complicada por todos los fees que tienes que pagar. Y esta opción número 2 viene a simplificar esto para todas las personas que viven fuera de Estados Unidos. La siguiente pregunta es: ¿a dónde voy a enviar mis productos? Porque muchas personas están fuera de Estados Unidos y de esa forma, especialmente si estás haciendo arbitrage, de esa forma es más complicado para poder preparar el producto antes de mandarlo a las bodegas de Amazon. Entonces, muchas personas piensan de que pueden mandar su producto directamente a Amazon. Pero yo recomiendo de que si tú estás fuera de Estados Unidos, mandes tu producto a un centro de preparación. ¿Por qué? Porque cuando tú compras tu producto, este producto regularmente lo vas a estar comprando en descuento. Quizás el precio regular del producto es de $29.99 y tú agarraste este producto en $7.99. Entonces, cuando tú recibes el producto, muchas veces este producto va a tener labels donde te dice es descuento, te dieron un descuento y el precio que compraste es de $7.99. Si tú mandas tu producto directamente a Amazon,
ellos no te van a hacer ningún tipo de preparación, simplemente lo van a poner a la venta. Entonces, un centro de preparación va a recibir el producto, se va a asegurar de quitarle todos esos labels, asegurarse que el producto está bueno, no está roto o no está dañado, el empaque, y va a preparar todo esto antes de mandárselo a las bodegas de Amazon. Entonces, para mí es importante utilizar un centro de preparación. Ahora, la pregunta que siempre tiene una persona es cómo lo inspecciono, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros recomendamos. Si tú vives en Estados Unidos, tú compras tu producto en línea, lo recibes en tu casa o vas a una tienda, compras el producto, lo traes a tu casa, lo revisas antes de mandarlo, lo preparas. Ahora, si tú estás fuera de Estados Unidos, el centro de preparación es lo que más nosotros recomendamos. Y nosotros aquí en la comunidad utilizamos una empresa que se llama Figaro Express, que está en Miami. Ellos hablan español, hablan inglés. Ellos te pueden ayudar a recibir tu producto y prepararlo antes de mandarlo a Amazon. Si tú quieres información de esta empresa, puedes dejarnos un comentario aquí abajo y te vamos a dar la información sin ningún problema. También tenemos una lista de 50 diferentes centros de preparación en Estados Unidos, alrededor de Estados Unidos, donde tú puedes comunicarte con ellos y ver qué compañía te da mejor servicio o te cubre los servicios que tú necesitas. Y también te podemos dar esa información si tú nos dejas, lo necesitas, déjanos un comentario aquí abajo del video. Entonces, la siguiente pregunta que muchas personas hacen es ¿cómo, cuándo, dónde y a quién le pago taxes, ¿verdad? Esa es una pregunta muy recurrente porque en cualquier negocio necesitamos nosotros pagar impuestos y en Amazon, como estamos vendiendo a nivel nacional y muchas veces internacional, tenemos que asegurarnos cómo tenemos que pagar los impuestos. Entonces, primero que todo, te voy a decir que yo no soy un profesional de impuestos. Es importante que tú entiendas de que toda la información que te estoy dando es información basada en mi propia experiencia, ya en más de 3 años de estar vendiendo en Amazon y de todo lo que he aprendido en el proceso y la información que yo he buscado para poder entender este tema, que es un tema muy complejo. No tengo tiempo para poder hacerlo, enfocarme en detalles en este tema, pero te voy a dar lo más importante que tú necesitas saber para poder manejar tu negocio. Pero siempre es importante que tú busques ayuda profesional, ya sea en tu país o aquí en Estados Unidos, para que una persona profesional te explique qué es lo que tienes que hacer. Entonces, lo que yo he aprendido es de que hay dos diferentes tipos de impuestos que nosotros tenemos que preocuparnos. El primero es los impuestos personales, el income tax, los impuestos que tenemos que pagar de nuestras ganancias después de todo lo que nosotros eh, pagamos y todo lo que necesitamos hacer para manejar el negocio. Y el número dos es los taxes de venta o los sales tax. Estos son los impuestos que una persona va a necesitar pagar cuando compre tu producto, y este dinero tú lo necesitas reportar a cada estado, dependiendo del estado donde compre la persona, ya sea cada mes, 3 meses o cada año. Entonces, cuando hablamos de income tax, hay 4 diferentes tipos de income tax que yo he aprendido, que he encontrado en mis investigaciones y en lo que yo he estado aprendiendo a través de este tiempo de estar vendiendo en Amazon, que son las siguientes. Número uno, hay países que no cobran income tax, dependiendo de donde tú vives. Estos se llaman, en inglés se llaman tax-free countries, que son países donde ellos no tienen ningún cobro de income tax personal o individual. Después hay otras regiones o otros países que cobran impuestos territoriales por el territorio, y estos depende del país. Puede hacer que te cobren porque estás haciendo negocios en ese territorio. Y luego hay otros lugares, otros países donde se cobran impuestos basados en tu residencia, que se llaman Residence-Based Taxation. Y también hay impuestos basados en tu ciudadanía, si tú eres ciudadano de ese país. Entonces,
Lo más importante es de que tú hables con una persona que tenga experiencia en tu país para que tú sepas exactamente bajo de cuál de estos, por lo menos esos cuatro diferentes tipos de taxation básicos está tu país y que tú sepas qué es lo que tienes que hacer. Yo encontré, haciendo mi investigación, encontré una página en internet donde te habla un poquito más de esto. Aquí te lo voy a mostrar. Y también si tú buscas International Taxation, no encontré ninguna información en español, solamente en inglés, pero tú puedes agarrar esta información y traducirla con Google Translate. Pero básicamente aquí nos da una explicación básica de cómo funcionan los tipos de impuestos, cómo cobran diferentes países dependiendo del país. Y aquí nos da una tabla para que tú más o menos vayas viendo, dependiendo de tu país o el territorio, cómo si están cobrando, si cobran o si colectan taxes los países. Y también aquí nos dice, por ejemplo, estos países que están acá no tienen impuestos, no cobran impuestos, entonces no te cobran impuestos si tú eres residente o no residente, individual, si eres, eh, si no vives ahí, si eres una persona que solo está visitando, no hay ningún tipo de impuestos. Y aquí puedes ver todos estos no tienen impuestos. Después estos países tienen impuestos o cobran impuestos por territorio. Después hay otros países que cobran por residencia o por ciudadanía. Y todos esos de acá cobran específicamente por residencia. Entonces, si tú resides en ese país, tienes que pagar impuestos de ese país, de los ingresos que tú generes. Estados Unidos, si lo miramos hasta aquí abajo, vamos a ver. Estados Unidos tiene impuestos basados en residencia y también basados en ciudadanía. Eso es si tú vives o eres ciudadano de Estados Unidos. Entonces, una cosa que yo he escuchado a muchas personas es, voy a irme a un país donde no cobren impuestos de income tax para que yo no tenga que pagar income tax. Pero si tú estás haciendo negocios en Estados Unidos y eres ciudadano de Estados Unidos, no importa que vivas en otro lugar, tienes que pagar tus impuestos de los ingresos que estás teniendo, no importa en qué parte del mundo vivas, ni en qué parte del mundo estés generando impuestos. Entonces, eso es algo básico para que tú veas ahí. También aquí tengo una gráfica que ellos comparten donde nos muestran cuáles son los países y qué tipo de impuestos colectan. Por ejemplo, eh, aquí la mayoría de los países, como tú puedes ver aquí, es el azul oscuro, que el azul oscuro es eh, impuestos basados en la residencia de la persona. Este azul claro son impuestos de territorio, entonces estos te cobran impuestos territoriales, los de acá, en diferentes países del mundo. Este rosado te cobran impuestos específicamente por ciudadanía, que Estados Unidos es uno de ellos y después aquí hay otros países. Y estos verdes son los que no, son países que no tienen, no colectan impuestos o no te cobran impuestos de ninguna forma. Pero son bien poquitos, algunas islas por acá, algunos países pequeños del lado de Europa. Son lugares muy pequeños que quizás nunca vas a pensar en mudarte para allá para no pagar impuestos. Entonces, esa es la parte de los income tax, el impuesto ya final que tú generas como individual. La otra parte son los impuestos de ventas. Y estos son impuestos no necesariamente que tú tienes que pagar, sino que cada persona que te compra a ti en tu cuenta de Amazon tiene que pagar impuestos dependiendo de donde viva. Amazon colecta esos impuestos, te los da a ti y tú te encargas de reportar esos impuestos al Estado cada mes, cada 3 meses, cada año, dependiendo de cómo requiera la colección de impuestos ese Estado. Ahora, en esto es específico para Estados Unidos y también para cada país donde tú vendas. Por ejemplo, si tú vendes en España o vendes en Europa, o en Colombia o en México, tienes que asegurarte cuáles son las regulaciones de los taxes, de los impuestos de venta de ese país
pero yo te voy a hablar un poquito más enfocado en Estados Unidos, que es el país donde yo vendo y donde la mayoría de personas quieren vender, para que tú sepas qué hay que hacer aquí en Estados Unidos. Ahora, esto es un poquito, de nuevo, es un poquito complejo, es un poquito abrumante, muchas personas se asustan, pero en realidad de la forma que Amazon lo está manejando, en vez de uno pensar que uno tiene que preocuparse por 50 diferentes estados y colectar y reportar taxes en 50 diferentes estados, realmente tú no tienes que hacer eso porque Amazon ya está colectando impuestos y haciendo la declaración automáticamente. Tú no tienes que hacer nada en muchos estados. Te voy a enseñar acá todos los estados donde Amazon está colectando taxes. Entonces, si tú miras acá o buscas Marketplace Tax Collection, eso te va a dar la página donde Amazon te dice en todos esos estados, que son bastantes, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, son por lo menos 30 estados o más de Estados Unidos. Amazon se encarga de colectar los impuestos cada vez que hay una venta, y también ellos se encargan, dice Amazon va a ser ahora responsable por calcular, colectar, remitir y devolver ese dinero a todos los estados de productos que se hayan vendido por otros vendedores. Entonces esto ya no lo tenemos que hacer nosotros. Ellos básicamente van a hacer todo ese trabajo. Entonces si estamos hablando de 50 estados y Amazon colecta eh, automáticamente y se encarga de todo ese proceso en la mitad de los estados, entonces la otra mitad es la que nosotros tenemos que pensar y tenemos que monitorear para saber cuáles estados son los que necesitamos pagar. Para empezar, el primer estado o la primera prioridad es el estado donde tú creaste tu cuenta o registraste tu negocio, si tienes una LLC o una corporación en Estados Unidos. Por ejemplo, yo en mi caso abrí una corporación en Georgia y aquí ese es el estado principal donde yo tengo que declarar impuestos y colectar impuestos en cada venta principalmente. Después de eso, tenemos que colectar impuestos en algo que se le llama estados donde tú tengas un nexus. Ahora, el nexus básicamente lo que es de que en Estados Unidos, si yo, dando el ejemplo mío, si yo soy en Georgia, tengo mi negocio en Georgia, ¿verdad? Pero vendo a nivel nacional, cualquier lugar donde yo tenga una oficina o tenga una ubicación, eso va a ser un nexus mío. Por ejemplo, si yo tengo una oficina en Texas o tengo una oficina en California, ese se convierte en un nexus de mi negocio. También si yo tengo personal o gente que trabaja para mí y les pago en Florida, por ejemplo, Florida se convierte en un nexo de mi negocio. Si tengo afiliados o personas que promueven mi negocio, o si tengo alguna relación con alguna empresa que me ayude a hacer dropshipping, o si vendo productos en trade shows o en cualquier tipo de eventos que yo viaje, por ejemplo, a Colorado, vaya a un show y venda productos ahí, tengo que colectar impuestos y tengo que declarar porque ese estado se convierte en un nexo de mi negocio. Yo sé que para la mayoría de nosotros todo esto no lo hacemos, no tenemos oficinas en diferentes lugares, no tenemos mucha personal que trabaje para nosotros, pero tenemos inventario que está en bodegas de Amazon en estos estados. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. Todo el producto que nosotros le mandamos a Amazon, Amazon lo distribuye a través de Estados Unidos en diferentes bodegas. Te voy a enseñar una gráfica para que tú veas más o menos dónde están todas las bodegas de Amazon. Por supuesto que esta gráfica puede cambiar porque Amazon está creciendo muchísimo y cada día hay cambios en Amazon y puede ser de que hayan bodegas ya en diferentes de estos estados que están en blanco, pero todo lo que está en anaranjado son estados donde Amazon tiene bodegas. Entonces, si yo, por ejemplo, vivo en Georgia, pero mi producto está en Tennessee, está en Ohio, está en Wisconsin, está en Kansas, en Arizona, en California, esos estados se convierten en nexus de mi negocio y yo tengo que monitorear y asegurarme de que en esos estados yo tenga que colectar y reportar impuestos. Ahora, si uno de esos estados es
Amazon lo hace automáticamente, entonces ya sale de mi lista, ya no tengo que preocuparme yo. Pero si eso está, si el producto está en, digo, si mi producto está en un estado donde hay Nexus, se convierte en un Nexus mío y Amazon no lo hace automáticamente, yo tengo que asegurarme de colectar y pagar esos impuestos. Ahora, eso va a depender si el producto requiere pagar impuestos en ese estado, en ese Nexus, y también va a depender de los requerimientos que ese estado te ponga para poder requerir que uno pague impuestos. Por ejemplo, digamos de que yo estoy en Georgia y yo tengo un Nexus en Florida. Florida no es uno de los estados donde Amazon colecta y reporta impuestos automáticamente. Entonces yo tengo que enfocarme en monitorear cuánto estoy vendiendo en Florida y en colectar los impuestos y en reportar esos impuestos cada mes o cada 3 meses o cada 6 meses. Pero también la otra cosa que tengo que hacer es preguntarle a Florida cuál es mi threshold. Cada estado tiene una cantidad donde te dicen, mira, si tú vendes $20,000 o menos, tú no estás obligado a colectar ni a reportar impuestos. Pero si tú vendes $20,000 al mes o más, tú tienes que colectar impuestos. Y dependiendo de los estados, por ejemplo, Colorado, por decir un ejemplo, podría decir, mira, si tú vendes $5,000 o $10,000 al mes o menos, tú no tienes que colectar, no tienes obligación de reportar. Pero si vendes $15,000 o más, entonces tienes que colectar. Entonces, para cada estado donde tú sabes que hay Nexus o que tienes un Nexus en tu negocio, tienes que asegurarte cuáles son los mínimos y máximos y estar monitoreando tus ventas. Entonces, si este mes tú vendiste solo $2,000 en ese estado, no te preocupas, no tienes que hacer nada. Pero si estás empezando, tu negocio está creciendo y estás vendiendo mucho más y en cada estado estás vendiendo cantidades considerables donde tú ya tienes obligación de reportar y de colectar impuestos, entonces tú ya lo tienes que hacer. Y la forma que hacemos esto y la razón que hacemos esto es porque de esa forma vamos a determinar si estamos cumpliendo con la ley o si no necesitamos hacerlo. Pero para asegurarnos de que sí estamos cumpliendo con la ley, tenemos que hacer una lista de todos los estados, ver en cuáles Amazon ya lo hace automático y en el resto monitorear para ver cuántas son nuestras ventas por estado, para asegurarnos en el momento que lleguemos al punto donde es requerido que nosotros reportemos, podamos reportarlo. A la hora de que un estado ya para tu negocio es requerido reportarlo, lo importante es de que tú sepas de que tienes que sacar un permiso para recolectar impuestos que se llama Sales Tax Permit, que es un permiso donde el estado te da permiso para que tú colectes impuestos cada vez que haces una venta y después se los reportes al estado. Y Amazon también te va a pedir que para que Amazon pueda colectar el dinero cada vez que tú vendes algo de tu cliente, tú tengas un permiso, un número de Resellers Permit para que tú tienes que poner en Amazon y de esa manera Amazon va a saber, este estado tengo que colectar impuestos y después dárselos a Alan porque él tiene que reportar esos impuestos a su estado o a ese estado. Y realmente para muchas personas es algo que suena o que se mira muy complicado, muy complejo, pero realmente es simplemente de sentarte. Bueno amigo, espero que te haya gustado este video. Recuerda que la meta principal para poder tener éxito en Amazon es, primero, tener productos de alta calidad. Segundo, estar siempre trabajando en crecer tu inventario. Y tercero, no tener miedo. Tomar acción masiva para poder empezar a ver resultados lo antes posible. Así que si te ha gustado este video, te pido que te inscribas a este canal de YouTube y le des clic a la campanita para recibir las notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Compártelo con tus amigos, dale like aquí abajo, haz tu comentario aquí abajo si tienes alguna pregunta o quieres que hable de algo en específico en este canal y te veo en el próximo video. Hasta pronto.